Bueno, falta apenas una semana para la segunda vuelta y con un margen tan estrecho de apenas del 2,8%, yo creo que lo que menos podemos hacer es asumir una postura triunfalista. La vez anterior, hace 4 años, uno sumaba los votos de Fico y los votos del ingeniero y daban para que este ganara sobrado. Y ya vimos cómo nos fue. Yo siento que mucho más que lo que puedan hacer Abelardo o José Manuel Restrepo o todos los de la campaña, el verdadero cambio, lo que se puede hacer en esta última semanita, termina recayendo en las manos de los más de 10.300.000 colombianos que le dimos su voto. Y en lo que a mí me cabe está el hacer y el difundir en lo que pueda este video. El voto no es secreto. El voto define la realidad de un país y en un país como el nuestro, el voto tiene el poder de dar la vida o de quitarla. Y yo siento que toda la ciudadanía debería estar en condiciones de poder someter su voto a la rendición de cuentas de la misma sociedad. Y eso es lo que yo quiero hacer en este video. Por un lado, quiero rendirle cuentas a toda la sociedad de por qué voté por Abelardo de la Espriella en primera vuelta y por qué pienso volver a hacerlo en esta segunda vuelta. Y también quiero llamar a cuentas a todas las personas que votaron por Iván Cepeda y que piensan volver a hacerlo. Quiero empezar por explicitar que en nuestra sociedad, y esto no es algo en lo que yo pueda hacer una generalización, entonces si de pronto no aplica al caso particular de quien me esté oyendo, pues no se sienta aludido, pero no creo que alguien pueda negar que hay muchas instancias de nuestra sociedad en la que votar por Iván Cepeda es lo más elemental, lo lógico, es el candidato de la paz, el candidato de la diversidad, o sea, encarna una serie de valores que hacen que sea pues la opción por default. Y muchas de estas personas que lo consideran de esta forma tratan y se relacionan con el resto de la sociedad como desde un pedestal intelectual o moral. Es como si estas personas creyeran, o más bien estas personas creen que son más inteligentes y que son mejores personas que, por ejemplo, las personas que votamos por Abelardo de la Espriella. Y están equivocadas. No se nos puede olvidar que Iván Cepeda es el candidato del oficialismo. Y como criterio elemental, cuando uno considera votar por un candidato del gobierno que sigue vigente, uno no lo hace por su discurso, por sus propuestas, por sus promesas, sino que la primera vara de medir a un candidato oficialista es el éxito o el fracaso de la gestión del gobierno que sigue vigente y que pretende continuar. Hace 4 años, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, hizo un juramento y cuando terminó le dijeron que si así lo hacía, si cumplía con su juramento, que Dios y la patria se lo premiaran, si no, que él y ella se lo demandaran. En lo que Dios se lo demanda, a mí me parece que es un compromiso de la patria el demandárselo y decir de manera contundente que el gobierno de Gustavo Petro ha sido un absoluto fracaso, ha sido un desastre, ha sido terriblemente malo y esto es una cuestión completamente objetiva que trasciende cualquier tipo de apreciación subjetiva. Este gobierno se hizo elegir con una serie de banderas sociales y hasta la fecha puede sacar pecho como logro en aspectos como la restitución o la repartición y titulación de tierras. También pueden hablar de cosas como el aumento de la gratuidad educativa, la disminución del desempleo, incluso se habla de una disminución histórica en la pobreza monetaria. Y todo esto sería un éxito rotundo si estuviera cimentado en un recaudo sostenible vía impuestos o en alguna forma distinta, autosustentable de estos proyectos sociales o del mismo Estado. Lo cierto es que el déficit fiscal de Colombia alcanzó el 6,4%. Eso quiere decir que en un año el gobierno gasta todo su presupuesto y un adicional del 6,4% de toda la economía nacional.
todo el dinero que los colombianos tenemos en el bolsillo, el 6% de la suma de todo, lo debe el Estado. Y así es como está sacando el pecho con una serie de cosas sociales. Es más o menos como si tú sacaras a impresionar a la chica que te gusta poniendo tu tarjeta de crédito a tope a 36 cuotas. La deuda pública, que ya no es anual, sino que es el acumulado total de la deuda del país, se ubica en un 61% del Producto Interno Bruto, de toda la economía que tiene el país. Mucho más de la mitad lo debe el Estado colombiano. Y mucha gente ha difundido la mentira de que este gobierno pagó la deuda externa, cuando eso no es verdad. Lo que hicieron fue cambiar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional a unos intereses del 3% por unos intereses internos del 13%. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue emitir bonos que compran particulares nacionales, pero ¿por qué una persona habría de comprarle de la deuda a un país? Pues con la esperanza de recibir algo a cambio, que es un aumento en la tasa de interés. Eso fue básicamente lo que hizo este gobierno. Es como si con una tarjeta de crédito que yo tengo a tope, básicamente refinanciara la deuda con otra entidad bancaria que tiene intereses mucho más altos. ¿Quién hace eso? Esos logros, de esa manera, son de papel. Son simplemente humo. Como también ocurre con la supuesta disminución del desempleo. La mayoría de los empleos generados corresponden al Estado. Hoy en día el Estado colombiano es el mayor empleador del país, y lo cierto es que el Estado no produce riquezas. No porque no pueda, porque el Estado en teoría podría crear empresas públicas y contratar a las personas, pero no es algo que Gustavo Petro haya hecho. Lo que hizo fue crear cargos burocráticos y empezar a llenarlos con personas. Esos cargos se pagan con dinero de los impuestos, y el dinero de los impuestos viene del trabajo de las demás personas. Eso quiere decir que hay un porcentaje altísimo de la población colombiana que está siendo financiada por otras personas que trabajan y que los financian por medio de sus impuestos, sin que esto pueda ser sostenible a largo plazo. De modo que si detrás de unos logros sociales no hay una solvencia económica técnicamente justificada, pues realmente no hay. ¿Por qué? Porque tarde o temprano este tipo de gasto, este tipo de deuda en las que está incurriendo el Estado colombiano las vamos a pagar nosotros, y con creces. Y eso va a golpear de manera particular a las personas más vulnerables y pobres a las que este gobierno dice querer proteger. Y para poner la cerecita sobre el pastel, Iván Cepeda ha propuesto recientemente la posibilidad de que el gasto público lo financie el Banco de la República, el órgano emisor. Eso quiere decir que Iván Cepeda abre la posibilidad de que en su gobierno el gasto público lo financie la emisión de divisa. Eso quiere decir imprimir billetes. Y cuando uno aumenta la cantidad de dinero en circulación en una economía sin que haya un sustento en un crecimiento económico, lo que se genera es que el dinero en circulación valga menos. Y si tú eres una persona rica, una persona de clase alta, puedes protegerte de esto que se llama inflación ahorrando en otra divisa, ahorrando en otro tipo de activos como Bitcoin. ¿A quiénes afecta particularmente cuando esto pasa? A las personas más pobres, a las personas que van al mercado con 10,000 pesos al día, porque cada vez van a poder comprar menos cosas con esos 10,000 pesos. Es un impuesto injusto que golpea a las personas más vulnerables. Y lo peor es que no es una cosa que no haya pasado y que tengamos que nosotros de pronto recurrir a un libro de historia para ver cómo ocurrió hace muchos siglos, sino que es algo que pasó en la región y que sigue teniendo efectos hasta la actualidad. Fue lo que llevó a la debacle a Argentina y es básicamente lo que destruyó a Venezuela. Y esa receta hiperinflacionaria es la que Iván Cepeda quiere aplicar en nuestro país. Y ya que hablamos de Venezuela, muchos simpatizantes de este gobierno se ufanan de que realmente nunca nos volvimos Venezuela como se vaticinaba. Bueno, en primer lugar, la promesa no era no volvernos Venezuela. La promesa era vivir sabroso. Y como acabamos de ver, no estamos viviendo sabroso. Número 1. Número 2. Venezuela no se volvió Venezuela en 4 años. Y número 3. Esto entra en conflicto con el mismo discurso petrista que por otro lado nos dice que es que a Petro no lo dejaron gobernar. Y es que precisamente ahí está el motivo por el cual no nos volvimos Venezuela. Nuestro país tiene una institucionalidad muy fuerte y tiene toda una serie de pesos y contrapesos que limitan el poder del presidente de la República. Es por eso que de cara a la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro e Iván Cepeda convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente. En sus casi 500 páginas de plan de gobierno, Iván Cepeda hablaba de la necesidad de una constituyente
a la cual disfrazaba discursivamente como un acuerdo nacional. Gustavo Petro, que en otras contiendas había firmado en mármol que no iba a convocar una constituyente, se retractó y dijo que era necesario para añadirle 2 títulos a la Constitución que fueran los de las reformas sociales. Lo cierto es que cuando uno quiere modificar la Constitución, cuando uno quiere añadirle 2 títulos, uno no utiliza una Asamblea Nacional Constituyente. El mecanismo sería otro, sería el referendo o el acto legislativo. Las asambleas nacionales constituyentes no se hacen para cambiar la Constitución, sino para cambiar de Constitución. Y ya de cara a la segunda vuelta, y con la necesidad de cooptar lo más posible los votos de centro, ellos se bajaron de este proyecto. Y pues la gente, ¿será que siempre hace lo que dicen? Hace poco Iván Cepeda sacó la versión modificada para las nuevas circunstancias de su programa de gobierno y llama la atención que eliminó la palabra constituyente, ya no aparece en el documento. Yo le pregunto a la gente si es que realmente uno siempre hace lo que dice. Porque el tema es que si Iván Cepeda elimina la palabra constituyente de su documento de casi 500 páginas, pues realmente está eliminando las 500 páginas porque necesita cambiar la Constitución para cumplir con su plan de gobierno. Porque si no, se va a enfrentar con los mismos desafíos que se enfrentó Gustavo Petro. Entonces estamos hablando básicamente de un programa que en sí mismo es inviable por encima de todo. Y ya que destapamos los supuestos logros, ahora echémosle un poquito el ojo a las cosas que definitivamente no fueron logros. Colombia hace 4 años gozaba de un sistema de salud de cobertura universal que era la envidia incluso de países considerados desarrollados. En este país, por un lado, vía impuestos, los ricos financiaban la salud de los pobres y por el otro lado funcionaba con un sistema de aseguramiento que las personas pagaban de manera independiente de si estaban enfermas o sanas. Y como la enfermedad o sufrir un accidente son eventos fortuitos, las personas generalmente sanas pagaban y se les deducía de sus salarios lo correspondiente a salud para que cuando se enfermaran o estuvieran accidentados pudieran recibir la atención. Y mientras no pasaba esto, se podía disponer de estos recursos para atender a las personas que ya estaban enfermas. Entonces, por un lado los ricos subsidiaban a los pobres y por el otro los sanos subsidiaban a los enfermos. Esto garantizaba que en Colombia, personas con CISBEN, que son las personas más humildes, pudieran acceder a los mismos medicamentos y a los mismos tratamientos que personas con medicina prepagada, las personas con más recursos de nuestro país. Lo que a este gobierno no le gustaba es que el servicio era prestado por agentes particulares, por privados. Y pues le achacaban a esto los problemas que tenía el sistema, que en realidad sí tenía problemas y eran bastante serios, porque en muchas ocasiones las EPS no les otorgaban los medicamentos o los tratamientos a sus pacientes, y estos tenían que recurrir a acciones de tutela para garantizar su derecho a la salud. Este gobierno, en lugar de proponer una solución focalizada a las situaciones o a las EPS que estuvieran incumpliendo, lo que hizo fue dar una explicación ideológica y decir que se debía a que el sistema era prestado por privados. Pasó una reforma a la salud que se hundió en el Congreso y básicamente lo que hizo fue empezar a negar los recursos que como gobierno le correspondía girar a estas entidades privadas para ahogarlas financieramente y luego tener que intervenirlas. Una vez intervenidas, la situación no mejoró, sino que empeoró de manera considerable. Si bien ya antes pasaba bastante que muchas personas se quedaban sin acceso a medicamentos y a tratamientos y había que recurrir a acciones de tutela y muchas veces estas personas morían, esto no hizo más que aumentar durante los últimos 4 años. Según la propia Defensoría del Pueblo, en el año 2022 hubo 156.000 tutelas contra el sistema de salud, que en el 2023 se convirtieron en 197.000. En el 2024 subió a 265.000 y el año pasado fueron 312.000. Esto equivale a un aumento interanual del 18% y en total, en estos 4 años, el número de tutelas interpuestas en contra del sistema de salud subió en un 100%. En nuestro país, 1 de cada 3 tutelas que se interponen lo hace para defender el derecho a la salud. Y es muy fácil aquí hablar de números y hablar de estadísticas y suena un poco frío, pero tenemos que tener muy en cuenta que estamos hablando de vidas humanas.
Estamos hablando de miles de colombianos que murieron por lo que hizo Gustavo Petro y que estarían vivos muy seguramente si no lo hubiera hecho. Estamos hablando de miles de colombianos con enfermedades huérfanas que no recibieron su tratamiento. Estamos hablando de que el ministro Jaramillo revictimizó a la mamá de Kevin Rivera, un niño con hemofilia que vivía una vida relativamente normal con su medicamento hasta que Gustavo Petro se lo negó. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué va a pasar si Iván Cepeda llega a la presidencia? ¿Será que los pacientes con enfermedades huérfanas van a recibir sus medicamentos? ¿Será que las cosas van a mejorar? ¿Qué base racional tenemos para pensar eso? Ahora pasemos a uno de los mayores fracasos de este gobierno, que es el de la seguridad. El acuerdo de La Habana del 2016 nos metió en una dialéctica que tiene particular mella en los sectores urbanos de nuestro país. Personas de Bogotá, Medellín, Cali, que en muchas circunstancias no viven el conflicto armado de manera directa, pero que perciben como un acto de empatía el haber votado por el sí en el plebiscito y el continuar votando por los políticos que apoyan el acuerdo. Es básicamente una forma de solidarizarse con las personas que sí viven el flagelo de la guerra en la Colombia profunda. Y esto se impulsó con arengas como que tu privilegio no te quite la empatía. O que haber votado por el no y estar en contra de los acuerdos de paz y del diálogo de paz es básicamente querer votar por la guerra hecha con los hijos ajenos. 10 años después, a mí me parece que todo el tema se parece mucho al cuento de unos mercachifles que llegan a la corte de un rey con un traje tan fino que solamente puede ser visto por las personas que son buenas y que son inteligentes. Entonces el rey se pone el traje y todas las personas de su corte empiezan a elogiarlo porque pues obviamente todos quieren ser buenos e inteligentes y pues si es un traje que solamente ven los buenos e inteligentes pues todos lo ven. Entonces el rey sale en desfile y todas las personas empiezan a elogiar el bello traje porque todos son muy inteligentes y muy buenos en su reino. Hasta que un niño levanta la mano y lo señala y se pregunta por qué es que el rey sale desnudo a la calle. Y yo creo que es el momento en que un niño se levante y diga que el rey está desnudo y que en nuestro país no hay paz. En contraste con lo logrado por el gobierno de Uribe con las desmovilizaciones de los paramilitares o del gobierno de Santos con la desmovilización de los insurgentes de las FARC, la política de paz total no ha producido un solo desmovilizado. En contraste, todas las estructuras criminales de este país se encuentran empoderadas y se estima que hay 790 municipios, lo que equivale al 71% del territorio nacional, con presencia guerrillera. Esto de la paz total ha sido un rotundo fracaso. Para empezar, empezó mal. El país conoció el término paz total por primera vez cuando en una entrevista a Gustavo Petro le preguntaron que qué hacía su hermano en las cárceles, en lo que luego se denominó como el pacto de la picota, porque el hermano del presidente estaba por allá y el tipo pues le tocó improvisar y entonces dijo que eso era, que estaba hablando de una cosa que él había denominado la paz total, pero en realidad fue una cosa que improvisó en ese momento y pues sencillamente así le puso a su fracasado plan de paz durante todos estos años. Todos, absolutamente todos los indicadores de seguridad, lo que vendría siendo la paz, durante el gobierno de Gustavo Petro se han mantenido en niveles críticos. Hablemos de masacres. El primer año completo de Gustavo Petro tuvo 94 masacres, que son las mismas que hubo el año anterior, en el 2022, cuando asumió. Los años siguientes hubo 76 y 78 masacres que fueron una disminución, pero en lo que va corrido de este año, que va apenas en la mitad, vamos 64 masacres. Hablando de homicidios, pasamos de 13.200 a 14.700 homicidios. Pero los crímenes de lesa humanidad son la forma más extrema de violencia. Hablemos de otros indicadores de seguridad. El número de secuestros aumentó en un 200%, pasando de 226 secuestros en el 2022 a 651 secuestros el año pasado. El reclutamiento de niños para el conflicto armado aumentó en un 300%, pasando de 116 casos en el 2022 a 600 casos en el año pasado. Se estima que en Colombia un niño es reclutado para el conflicto armado cada 20 horas. Y esto afecta principalmente a niños indígenas y afrodescendientes. Lo que a mí particularmente más me duele es que mientras gobernó Iván Duque,
Cada muerto, cada masacre era contada y muchísimas personas lo ponían de manera cotidiana en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, pero apenas asumió Gustavo Petro, esto desapareció y como nos damos cuenta, los números no solamente no desaparecieron, sino que aumentaron significativamente. No es empático votar por Cepeda en base a la paz, porque estamos hablando de miles de muertes que sigue cobrando el conflicto armado. ¿Y qué va a pasar si gana Iván Cepeda? ¿Qué base lógica existe para pensar que las cosas van a ser distintas? Ya en su nuevo plan de gobierno no está hablando de paz total, sino de paz integral, y está tratando de meter algunas cositas de seguridad, pero básicamente lo que ha hecho es insistir en un modelo de diálogos con insurgentes que no ha dado resultados y que los tiene a sus anchas. Y fue Gustavo Petro mismo el que puso la dicotomía de que había un voto por la vida y un voto por la muerte. El voto por la muerte es Iván Cepeda, porque es él el que va a seguir perpetuando la guerra hecha con los hijos ajenos. En las últimas elecciones de primera vuelta, Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos en 180 mesas y todas ellas fueron en zona con presencia guerrillera. La gobernadora del Tolima, que no estamos hablando de una región tan apartada del centro de Bogotá, sino que es relativamente cerca, está denunciando que hay grupos armados que están carnetizando a la población, constriñéndola para votar por Iván Cepeda. De modo que si usted vive en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga y puede votar por un candidato distinto a Iván Cepeda, tal vez el mejor motivo para hacerlo sea que hay una cantidad indeterminada de colombianos que no pueden hacerlo y que usted podría hacerlo por ellos. Y yo voy a decir que si a ti te gusta el K-pop y te la juegas por la vida, definitivamente no deberías votar por Iván Cepeda. Y a todo esto podemos sumar una cantidad de escándalos absolutamente inimaginable. Gustavo Petro nos acostumbró a que semana tras semana había una cosa nueva, de modo que pues se volvió paisaje para nosotros y la gente sencillamente dejó de escandalizarse. Pero hablemos de el maletín con dinero en efectivo de Laura Sarabia y la tortura a la niñera Marel Bismesa. ¿Qué podemos decir acerca de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país, que es el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desarrollo? ¿Qué pasó con todas las personas que se rasgaron las vestiduras con lo de Karen Abudinen en el gobierno anterior, que no fue ni una fracción de lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Gustavo Petro se gastó la plata con la que había prometido agua para La Guajira, les había prometido carro tanques y terminó dándoles bicicletas con pimpinas, porque esa plata se la terminó gastando en comprar congresistas para sus reformas. Y se puede añadir su vínculo con contrabandistas, los apoyos a su campaña de dineros de dudosa procedencia, todas las salidas en falso de índole sexual que en realidad eran cortinas de humo con las que terminaba tapando otro tipo de cosas mucho peores. Y viene a la mente una que quiero mencionar porque se supo recientemente y no ha tenido el eco suficiente a mi parecer, y es que en Panamá se lo vio tomado de la mano con una mujer que no era su esposa y mucho se especuló de que era una persona trans. La realidad es muchísimo más escabrosa porque, según La Silla Vacía, esta mujer es Vanessa Gómez, una mujer que no registraba ningún tipo de ingreso extraordinario hace 4 años y que en este gobierno tuvo un incremento patrimonial altísimo. Terminó siendo propietaria de una empresa de bienes raíces avaluada en 600 millones de pesos, con ingresos semejantes de 600 millones de pesos. De modo que la patria tiene mucho que demandarle a Gustavo Petro y la sola gestión de Gustavo Petro debería ser un motivo suficiente para que Iván Cepeda perdiera absolutamente todos los votos. No debería votar por él ni su señora madre. En contraste, ¿por qué voté y pienso volver a votar por Abelardo de la Espriella y por qué quiero que sea el presidente de Colombia? Volvamos a este último punto, que es el de la seguridad. Me viene un poco a la cabeza una tendencia que hubo hace relativamente poco en la que personas de izquierda ponían algo como perdóname si sueno muy comunista, pero yo creo que, y ponían algo cursi como que todas las personas tienen derechos. Y es como, o sea, yo también creo que todas las personas tienen derechos. Lo que pasa es que la forma en la que se garantizan esos derechos tiene que ser económicamente sostenible, porque si no, terminan vulnerándose los derechos de las mismas personas con las que se instrumentaliza para hacer política. Pero de manera análoga yo podría hacer exactamente lo mismo, porque a Abelardo de la Espriella se lo tilda de que es de ultraderecha o de extrema derecha o que es fascista, y sus simpatizantes entonces podemos decir, perdóname si sueno muy de extrema derecha, pero
yo quiero seguridad. Perdóname por ser tan ultraderechista, por querer que nos recluten más niños para la guerra. Perdóname por ser tan ultraderechista de no querer que el país esté inundado en cocaína. Es que es absolutamente inverosímil pensar que a estas alturas 9 millones de personas con cédula, mayores de edad, creen que el conflicto armado en Colombia se va a acabar con el poder del amor y de la amistad. Porque mientras creen eso desde Chapinero, Teusaquillo, son miles las personas que en el resto del país ponen su vida. La vía del diálogo no funcionó. Las guerrillas en Colombia no son grupos con ideales que tienen la intención de hacer un cambio social o una revolución. Son carteles narcotraficantes. Es así de sencillo. No puedes negociar con estas personas porque lo que les interesa es producir cocaína para venderla. Lo que les interesa es, como veremos más adelante, destruir el medio ambiente extrayendo oro para comercializarlo de manera ilegal. Y hay mucha gente a la que le están metiendo miedo, trayendo fantasmas del pasado, sin tener en cuenta de que hoy en día existe tecnología para mantener la seguridad de una manera responsable. Hoy en día existe la inteligencia artificial y existen drones que se están utilizando en combates como los que vive Ucrania con Rusia. Lo que pasa es que estas tecnologías aquí en Colombia las está utilizando la guerrilla. La misma guerrilla está utilizando drones para atacar a nuestra policía, por ejemplo. Y en general en las ciudades estamos acostumbrados a una serie de cosas que no tienen nada de normal. Porque lo normal es que cualquier persona pueda caminar en cualquier zona de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Bogotá a cualquier hora sin tener ningún tipo de problema. El único motivo por el que una persona no debería querer pasar por el Santa Fe aquí en Bogotá a las 3 de la mañana es que hace mucho frío. Ese es el deber ser de las cosas. Y las personas que son responsables de que eso no sea así, pues deberían estar recluidas en una mega cárcel. Y estamos hablando de un modelo que funcionó. El Salvador lleva más de 900 días sin una sola muerte violenta. Ya van a ser casi 3 años en los que ningún salvadoreño muere de manera violenta. Y yo quiero lo mismo para Colombia, y lo voy a decir sin preguntas retóricas. Eso no me hace fascista, eso no me hace ultra nada, eso no me hace de extrema nada, eso es apenas sentido común. Además, discursivamente es completamente irresponsable. El fascismo es una cosa gravísima. Es algo que busca la eliminación del diferente por el simple hecho de ser diferente, y querer que se recluya después de un juicio justo a un delincuente no es fascismo. Y si tú empiezas a llamarle fascismo a cualquier cosa que a ti no te gusta, pues entonces terminas banalizando el fascismo. Además, termina jugando en contra de la izquierda, porque si cosas sensatas como querer seguridad pasan a ser extremas, a ser ultra o a ser fascistas, entonces la izquierda ¿qué termina siendo? No termina por regla de 3 posicionándose a favor del AMPA y del crimen. Y yo quisiera incluso ir un poquito más lejos y no solamente cuestionar que Abelardo de la Espriella sea de extrema derecha, sino pues cuestionar el simple hecho de que sea de derecha. Mucha gente elogiaba las 500 páginas del plan de gobierno de Iván Cepeda y se burlaban de que Abelardo de la Espriella tenía simplemente 3 páginas contando la portada. Lo grave es que ni siquiera se leyeron esas 3 páginas, mucho menos se leyeron las 400, 500 de Iván Cepeda. Si se hubieran leído las 3 páginas del programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, sabrían que tiene 13 puntos de lo que él denomina la patria milagro. Todos estos puntos tienen implicaciones sociales y 5 de ellos por lo menos las tienen de manera directa. Abelardo tiene un plan de choque de 90 días que busca restituir lo que se perdió en materia de salud. Abelardo propone una cosecha solidaria, habla de la generación de canales directos entre el productor y el comerciante último. Y lo más importante en materia agraria es que habla de la titulación masiva de tierras. Está hablando de dar continuidad a la reforma agraria en la que nuestro país ha estado hablando durante más de 100 años. Abelardo propone para la energía de la región Caribe que haya una reestructuración del sistema de cobro de las pérdidas de las empresas y que las asuma el mismo proveedor por su ineficiencia y que no tengan que afectar al consumidor. Abelardo propone una ruta rápida de atención a las violencias contra la mujer en menos de 72 horas y tiene un punto completo en defensa a los animales. Y tiene un punto completo en defensa contra el maltrato animal. Y lo mejor de todo es que no es simplemente una propuesta, sino que tiene y existe un plan técnico que lo hace económicamente sostenible sin tener que imprimir billetes y sin tener que aumentar el déficit fiscal.
Del otro lado, de la primera vuelta para acá, el país ha vivido una avalancha de desinformación que me hace pensar en el personaje tipo que existe en nuestra sociedad de la tía uribista. La tía uribista es un personaje tipo de unos 50, 60 o más años que es de derecha, que comparte tarjeticas de piolín o desinformación hecha con inteligencia artificial de la derecha y que la pone en sus estados de WhatsApp y en Facebook y que no hace revisión del contenido que comparte. Pero la tía uribista generalmente no tiene estudios superiores. Lo grave es que en estos últimos días he visto a personas de las mejores universidades que ni siquiera se tomaron el trabajo de revisar, de pegar una googleada a lo que ponían en sus historias de Instagram. Abelardo de la Espriella no va a eliminar la matrícula cero que, entre otras cosas, se inventó su vicepresidente José Manuel Restrepo. No se la inventó Gustavo Petro como falsamente dice. Abelardo de la Espriella no ha hablado de eliminar ningún subsidio, sino del contrario, robustecerlos a todos. El único que sí se va a eliminar es el de Jóvenes en Paz, que es el programa de Gustavo Petro para darle dinero a los jóvenes para que no delincan, al que pertenecían los sicarios que mataron a Miguel Uribe Turbay. Y lo mejor de todo es que nada de lo que estoy hablando es un cambio de parecer que haya tenido Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta para ganarse el voto de las personas de centro. Es lo mismo que lleva proponiendo desde el inicio y después de la primera vuelta no ha cambiado en nada sus propuestas. ¿Qué es uno de los temas con los que la mayoría de las personas ahorita están poniendo el grito en el cielo? El tema del fracking. El fracking no es una tecnología nueva, no es algo que se va a hacer en Colombia por primera vez, es algo que tiene una serie de sustentos técnicos con los cuales se llegaría a ejecutar en nuestro país. Todas las acciones humanas tienen un riesgo ecológico y no por eso dejamos de hacerlas, sino que ponemos los medios necesarios para minimizar el riesgo. De hecho, muchas personas ya están hablando que es inevitable que el mundo dé un giro hacia el fracking. Es más, si Colombia no implementa ahorita el fracking, en todo caso vamos a seguir consumiendo una serie de cosas producidas con petróleo extraído con fracturación hidráulica. Y si el fracking es tan grave ecológicamente y pues el planeta está interconectado y funciona como un sistema unificado, pues el hecho de que se haga fracking en otras partes también debería ser bastante grave, pero eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es hacerlo de la manera más responsable posible y obtener el rédito económico y el desarrollo económico para nuestras personas que eso puede llegar a permitir. Mucha gente ha dicho, y yo estoy seguro de que mucha gente está convencida todavía, de que Abelardo de la Espriella ha dicho de hacer fracking en los páramos. No se puede hacer fracking en los páramos porque en los páramos no hay petróleo. Ahora bien, resulta tan hipócrita como esas personas que con Duque cada masacre, cada homicidio, cada asesinato del líder social lo ponían en sus historias y se indignaban y decían que no, que la dignidad se tiene que hacer costumbre. En la actualidad hablan mucho sobre el fracking y están preocupadísimos por el fracking, pero no se han dado cuenta de que la principal fuente de contaminación de nuestro país no es la emisión de gases de efecto invernadero, sino que es la minería ilegal. En nuestro país, las estructuras delincuenciales empoderadas por Gustavo Petro vierten cantidades ingentes de mercurio en los ríos, en el río Atrato, dañan el páramo de Santurbán que alimenta el sistema de embalses de la ciudad de Bucaramanga, extrayendo metales preciosos, extrayendo oro para comercializarlo de manera ilícita. Entonces, hay muchas personas que hoy se la juegan por la vida y les gusta el K-pop y están asustadísimas por una amenaza quimérica, mientras que no dicen absolutamente nada por un desastre muy real que está ocurriendo delante de nuestros ojos. De hecho, la delimitación de la explotación del páramo de Santurbán es una cosa que lleva en un limbo jurídico desde hace muchísimo tiempo y Abelardo de la Espriella ha puesto dentro de sus propuestas de fracking la delimitación de santuarios en los cuales no se puede hacer ni esta ni ninguna otra exploración de tipo minero energético. En contraste, ¿qué va a pasar con el páramo de Santurbán o qué va a pasar con el río Atrato si gana Iván Cepeda, si sigue apostándole a dialogar con grupos delincuenciales, si sigue dándoles a sus anchas, si sigue evitando dar la confrontación directa que necesita la seguridad del país? ¿Qué va a pasar con la ecología? ¿Qué va a pasar con los animales? ¿Qué va a pasar con el puma que hace un poquito tiempo se dejó ver en Boyacá? Ahora hablemos un poquito de la cuestión LGBT. Abelardo de la Espriella se ha manifestado personalmente en contra de la adopción homoparental.
Y esto a mí me parece que es una demostración de que mucha gente tiene un total desconocimiento del funcionamiento del Estado, porque es realmente muy poco lo que el Ejecutivo puede hacer en materia LGBT. Esto es algo que dirime la rama legislativa y es algo que en nuestro país, pues de lo que en nuestro país se ha ocupado la rama judicial. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la izquierda juega algo llamado la política identitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te abanderas como político de una serie de identidades y las personas que adhieren a estas identidades votan por ti. Entonces yo adopto las banderas de la mujer y espero que las mujeres voten por mí. Esto puede llegar tan lejos que no es simplemente que si tú eres de tal o cual identidad votas por mí, sino que si tú no votas por mí, entonces en realidad no perteneces a tal o cual identidad. La forma más escandalosa de esto la vio el mundo cuando había un periodista negro haciéndole una entrevista a Joe Biden y le dijo que no estaba seguro si votar por él o por Donald Trump y Joe Biden le dijo que si no sabía si votar por él o por Donald Trump, entonces no era negro. O sea, se lo dijo a una persona negra. Lo mismo pasa con la comunidad LGBT. La izquierda instrumentaliza a la comunidad LGBT y explica una serie de problemáticas que tienen de manera ideológica, basados en una serie de teorías como la teoría queer, y entonces proponen una serie de políticas sociales a partir de este tipo de teorías. Y estas teorías dicen cosas como que lo personal es político. Entonces se cree que por medio de la difusión de estas teorías se va a lograr un impacto favorable para la comunidad LGBT. El juego de esta política identitaria es tan efectivo que muchas personas homosexuales, muchas personas trans están dispuestos a darle su voto a Iván Cepeda solamente por este punto, poniendo totalmente de lado toda la materia económica, todo el tema de seguridad, toda la cuestión de los casos de corrupción, absolutamente todo. No, si una persona es gay, vota por Cepeda y punto. Y es precisamente por este motivo que yo quiero referirme a este punto en particular. Fuera del ámbito de la izquierda, este jueguito de la política identitaria no existe. Esta explicación ideológica de que los problemas de la comunidad LGBT vienen de una serie de construcciones sociales mantenidas por estructuras como la familia patriarcal o la iglesia o el Estado de cierta forma o todo este tipo de cosas, pues es bastante cuestionable. Y lo cierto es que la comunidad LGBT la aquejan los mismos problemas que el resto de la sociedad. Tomemos por ejemplo el asesinato de Sara Milley González. Su brutal homicidio no fue cometido por sectores reaccionarios, por sectores conservadores, por personas que tienen un compromiso con la familia tradicional y están completamente comprometidos con una visión cisgénero y patriarcal de la vida. No. Fue cometido por bandas delincuenciales. De modo que a la comunidad LGBT la aquejan principalmente los mismos problemas que al resto de la sociedad. Claro, existe la discriminación y la comunidad LGBT la sufre, pero el Estado colombiano ya dispone de las herramientas para garantizar que no haya esta discriminación, para proteger a las víctimas y para castigar a los victimarios. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo soy un político de izquierda que le explica a la sociedad que el problema es ideológico, está basado en una construcción social y que yo voy a ser un político que va a imprimir cartillas, a dar charlas, a dar todo este tipo de cosas, pues lo que voy a hacer es conseguir contratos multimillonarios y así es como ha funcionado no solamente en temas de género y en temas de comunidad LGBT en el mundo entero. Argentina, cuando era de izquierda, o España hasta la actualidad, tienen un ministerio de la mujer, el cual resultó siendo totalmente un fracaso. No garantizó mayor seguridad, no disminuyó los niveles de violación, no sirvió para absolutamente nada. Entonces, si tú eres una persona que está muy comprometida con esta serie de ideas, con la teoría queer, y tú estás totalmente convencida de que el género es una construcción social que está completamente desligada del sexo biológico y que se perpetúa una serie de estructuras injustas por medio de el patriarcado y de otra serie de cosas a las cuales estamos llamados a deconstruir, pues es algo que tú puedes difundir de manera particular. La pregunta es, ¿por qué la difusión de ese tipo de ideas
que son completamente especulativas, metafísicas, que constituyen un credo posmoderno, tendría que recaer en el Estado cuando el Estado ni siquiera financia a las iglesias? ¿Por qué el Estado tiene que obligar a personas que no están a favor de eso, que no les interesa simplemente eso, a creer en ese tipo de cosas? Cuando eso no necesariamente repercute en la aceptación o discriminación de la comunidad LGBT. Yo puedo creer que el género no es una construcción social y que está ligado al sexo biológico sin discriminar a nadie. Lo cierto es que lo personal no es político. Es como decir que lo cuadrado es redondo o que lo oscuro es brillante. Son cosas completamente antitéticas. Lo personal es lo que no es político y lo político es lo que no es personal. Y el ámbito sexual de las personas es completamente personal y las camas de las personas no son un espacio para el Estado. Y hasta ahí es a donde quiere tenerlo pues el resto de la sociedad y lo quiere mantener así Abelardo de la Espriella. Una persona homosexual podrá seguir teniendo relaciones sexuales con quien quiera y vivir una vida perfectamente normal si gana Abelardo de la Espriella. No debería ser realmente un punto que determine por quién alguien va a votar o no. Después también se ha traído a colación la carrera de Abelardo de la Espriella como abogado, en la cual efectivamente trabajó defendiendo paramilitares y parapolíticos. ¿Qué podemos decir a ese respecto? Pues que es un abogado penalista que hace lo que hacen los abogados penalistas. Y hay que entender una cosa muy clara aquí, y es que el contexto en el que esto ocurrió, pues fueron los diálogos de paz del gobierno de Álvaro Uribe con las estructuras paramilitares que pues llevaron a la desmovilización efectiva de estos grupos. Y es precisamente por eso que muchos de los parapolíticos a los que defendió Abelardo de la Espriella pues recibieron condenas bastante reducidas. Pero yo quiero decir una cosa muy clara ahí, y es que recibieron condenas y Abelardo de la Espriella no les dio curules en el Congreso. Es más, Salvatore Mancuso duró 16 años extraditado y hoy en día está libre y está muy tranquilo. ¿Por qué? ¿Por Álvaro Uribe? ¿Por Abelardo de la Espriella? ¿Por José Manuel Restrepo? No. Está libre y contento gracias a que es gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro. Por lo demás, en su momento se investigó toda la cuestión de la parapolítica y la implicación que tuvo Abelardo de la Espriella en todo esto, y pues no se concluyó nada adicional a lo que un abogado de oficio hace con sus clientes. Nuevamente, el tema de la parapolítica o del paramilitarismo, ¿qué implicación tiene en la realidad actual del país versus la implicación que tiene la guerrilla, que tiene a Colombia en máximos de cocaína históricos y que tiene presencia en 790 municipios del país? En contraste, Iván Cepeda no es abogado y aún así ha durado toda su vida luchando por conseguir verdaderos privilegios para los excombatientes de las FARC. Y mucha gente últimamente la he visto tratando de desmitificar mitos sobre Iván Cepeda, y dicen cosas como que nunca militó en una guerrilla, y a mí la verdad me consterna, porque yo creo que ninguna persona en el país cree que Iván Cepeda haya militado formalmente en una guerrilla. En primer lugar, en caso de que lo hubiera hecho, ¿cuál sería el problema después de haber tenido a Gustavo Petro, que sí lo hizo como presidente? Lo cierto es que los vínculos de Iván Cepeda con la guerrilla de las FARC son bastante estrechos. Por un lado está toda la cuestión de su trayectoria familiar, de los vínculos que había entre Manuel Marulanda Tirofijo y su papá Manuel Cepeda Vargas. Y esto no es una teoría de conspiración, sino que esto es algo que hasta la JEP ha investigado y ha confirmado. Y es que no estamos hablando solamente de las fotos que el man se tomaba con Jesús Santrich, con Iván Márquez, sino que la prueba reina más importante es los computadores de Raúl Reyes, que muy poca gente conoce. Yo lamento bastante que en estos días no se esté haciendo mucho más eco de ellos. La justicia colombiana los desestimó como prueba en casos judiciales por la forma en la que fueron obtenidos, pero la Interpol hizo sus respectivas investigaciones, sus respectivos cotejos, y concluyó que los computadores nunca fueron modificados. Y en estos computadores se llama precisamente a Iván Cepeda como compañero. Y se habla del contexto de la contramarcha que dirigió Iván Cepeda en el 2018. Resulta que el 4 de febrero del 2008
Colombia vivió la manifestación, la movilización social más grande de toda su historia, que fue la marcha de 1 millón de voces contra las FARC. En el 2008 todo el país estaba unido, todo el país, no había polarización y todo el país estaba unido en contra de la guerrilla de las FARC. Y había una persona que hizo una contramarcha tratando de favorecer a las FARC, que fue Iván Cepeda a través de su fundación Movice en ese momento. Resulta que los computadores de Raúl Reyes confirman que esto fue una opereta coordinada con el secretariado de las FARC. Obviamente Iván Cepeda nunca se puso el camuflado ni las botas, nunca hizo militancia de esta manera porque es que no era su misión. Él hacía parte de la lucha política de la guerrilla de las FARC y lo cierto es que a la luz de los resultados que tuvo al día de hoy, pues lo hizo muy bien. Porque en el 2008 todo el país marchaba en contra de las FARC y hoy 9 millones de personas le dan su voto a quien hizo la contramarcha de aquella vez. Y claro, la cuestión ahí es que los que cumplieron 18 años y votaron por primera vez en este año nacieron ese mismo año, muy seguramente después de ese 4 de febrero. Por lo demás, uno se pone a mirar y Abelardo de la Espriella sale bien parado de todo lo que se le dice. Él puede demostrar que no sabía de los vínculos de Alex Saab con el régimen de Nicolás Maduro y que comenzó su caso como una cuestión de contrabando. Respecto a David Murcia Guzmán, lo defendió y muchísimos años después fue que a David Murcia Guzmán se le ocurrió decir que le había robado 5.000 millones o una cifra por el estilo, pero no hay pruebas de nada de esto. Y en otros casos sonados, como el de los Nule, pues terminaron en la cárcel. En contraste, tenemos casos en los cuales no cobró un solo peso, como el de Rosa Elvira Celi y el de Natalia Ponce de León. Y mucha gente, el mismo presidente Gustavo Petro, replicó que el tipo se había robado el 90% de lo que ganaron en la demanda la familia de Rosa Elvira Celi, cuando esto realmente no fue cierto. Sí es cierto que Abelardo terminó con una mala relación con la familia de Rosa Elvira Celi, pero pues son cosas que suelen pasar tristemente con los abogados y no demuestran un comportamiento delictivo de su parte o inmoral. Ya cuando la crítica a Abelardo de la Espriella se pone desesperada, terminan apelando al hecho de que mató gatos, les pegaba pólvora y los hacía explotar. Yo creo que cualquier persona que haya escuchado esto pues deduce y sabe que esto lo hizo cuando era un niño, ¿cierto? Es elemental. En contraste, Iván Cepeda ya tenía una edad adulta y todo un criterio formado cuando defendió a Hugo Chávez, cuando dio su apoyo a Nicolás Maduro. En todos estos años el tipo, no sé cuántos años tiene, pero ya está bien grandecito y no ha denunciado una sola vez al régimen venezolano, no ha dado una condena al régimen de Díaz-Canel, de los Castro, no ha hecho absolutamente ninguna declaración en contra de este tipo de personas. Que por cierto, en Venezuela tenían un helicoide que iba a ser un centro comercial que terminó convertido en una cárcel, en la cual maltrataban, torturaban y asesinaban no precisamente a gatos. Pero Iván Cepeda está tan comprometido con su doctrina que ni siquiera como por hacer pose ha condenado alguna vez a Nicolás Maduro o a Chávez. Por lo demás, hay que ser también sensatos y saber que estamos eligiendo presidente y el presidente es un ser humano que comete errores y no estamos ante un certamen de un Dios perfecto. Yo no voy a hacer ninguna defensa al escenario de la foto del bulto. Lo que hizo Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez estuvo mal, estuvo muy mal, fue vergonzoso, fue completamente grave. Pero de nuevo, dado que se trata de una dicotomía, Abelardo Cepeda, las cosas terminan poniéndose en perspectiva, y es que Iván Cepeda es la continuación de un proyecto político que premia no personas que demuestran una foto en la que se les marca el bulto, sino que golpeadores de mujeres han terminado en cargos altos de este gobierno. Gustavo Petro premia golpeadores de mujeres dándoles la dirección de RTBC, como es el caso de Holman Morris, o los contratos que tiene con el Estado el golpeador matador, o a Armando Benedetti, a quien le dio nada menos que el Ministerio del Interior. Y así como con Duque llevaban la cuenta minuciosa de las masacres y de los asesinatos y se les olvidó contar desde que gobierna Gustavo Petro, el feminismo calla respecto a estas situaciones, no dice una sola palabra y respecto a muchos otros casos también escandalosos
¿Qué podemos decir, ya que hablábamos de Armando Benedetti, de lo que pasó con Laura Sarabia, los audios que tiene con ella, en los que se dice que donde el man le dé por hablar se caen todos? ¿Cómo alguien puede votar por un gobierno que le da continuidad a esto? ¿En algún punto Iván Cepeda ha dicho que Armando Benedetti no va a tener cabida dentro de su gobierno? Sigamos escudriñando la cuestión de la mujer. ¿Qué dice de este gobierno el que mujeres con escasa o nula preparación terminen en cargos altísimos? ¿Qué podemos decir de Juliana Guerrero, que terminó con un título inventado ocupando un viceministerio? De nuevo, todo este video se lo estoy dirigiendo a personas con 18 años, a personas con cédula, y yo creo que cualquier mayor de edad, e incluso no tan mayor de edad, puede entender lo que hay detrás. ¿Y qué dice? ¿Qué dice del estado ético de nuestro país, de Colombia, que haya 9 millones de personas dispuestas a reelegir un gobierno como este? Y otro aspecto muy importante que debería disuadir a cualquier persona que considere remotamente votar por Iván Cepeda tiene un nombre llamado Aida Quilcue. Votar por Iván Cepeda no es solo votar por Iván Cepeda, sino votar por su fórmula vicepresidencial. Y de nuevo, estoy hablando con adultos, pero yo siento que la gente no entiende que al presidente le puede pasar cualquier cosa, se puede enfermar, puede tener que hacer otra cosa, se puede morir. Y si gana Iván Cepeda y se muere, vamos a quedar en manos de Aida Quilcue. Y lo cierto es que a Aida Quilcue no le darían trabajo en ninguna empresa para un cargo medianamente cualificado. ¿Cómo le vamos a abrir la posibilidad de que rija los destinos de nuestro país? Aida Quilcue es simplemente una figura que están instrumentalizando como lo hicieron con Francia Márquez. Es una persona que pusieron ahí para que cualquier persona que haga los señalamientos que yo estoy haciendo sea tachada rápidamente de racista y de machista, que es básicamente la carta que ella ha jugado con José Manuel Restrepo. Lo cierto es que su género y su etnia no tienen absolutamente nada que ver. Es más, se le revierte, porque ella está precisamente tratando de representar a las mujeres y a los indígenas y los deja muy mal parados cuando no asume su papel como vicepresidenta y no sale a debates. Si no es capaz de defender su proyecto de gobierno ante su contentor y ante el resto del país, ¿cómo pretende ejecutar ese plan de gobierno? Y lo del racismo y el sexismo termina revirtiéndosele a Aida Quilcue, porque ella, al tratar de representar a la mujer y a los indígenas y a unos grupos que llevan un historial larguísimo de siglos buscando representación, cuando ella no es capaz de empoderarse y de hacer lo que su cargo actual de fórmula vicepresidencial le demanda, que es sencillamente salir a dar la cara, y no lo hace, pues sencillamente está dando un pésimo mensaje para la sociedad, y hay que asumirlo. Yo no lo condono, es más, lo condeno. Me parece una cosa gravísima, pero hay que decirlo muy claramente. Aida Quilcue y su falta de participación en los debates y la forma en la que ha llevado esta campaña han dado lugar a que se digan cosas terribles de los indígenas y de las mujeres, que no se dicen por el hecho de ser indígena o por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de no estar preparada y no demostrar el estar preparada. Por otro lado, si Abelardo de la Espriella se muere, yo creo que el país no puede quedar en mejores manos. Y bueno, estas son las razones por las que voté por Abelardo de la Espriella y por las cuales este próximo domingo voy a volver a votar por Abelardo de la Espriella. Al inicio de este video me referí al cierto clima que existe en algunos sectores en los que los cepedistas, no todos pero muchos, se posicionan como en un pedestal de superioridad moral. Se creen más inteligentes y mejores personas que los demás. Y yo digo que están equivocados. Esa ha sido la tesis de todo este video ensayo. Si no están equivocados, si soy yo el que está equivocado, si sí son intelectualmente superiores, entonces los invito a que refuten todos y cada uno de los puntos que en este video he tocado. Si así lo hicieren, yo mismo me comprometo a que votaré por Iván Cepeda y por Aida Quilcue en una semana, porque es lo que demanda la honestidad intelectual. Ya dije los motivos por los cuales voy a votar por Abelardo. Si esos motivos son falsos, pues entonces debo retractarme de mi posición. Es así de sencillo. Ahora, y a la inversa, si tú eres un cepedista y llegaste hasta este punto del video y no puedes rebatirlo, investigas y resulta que no estoy equivocado y te das cuenta de que votar por Cepeda no es jugártela por la vida, sino que es jugártela por la muerte, por la guerrilla, por las masacres,
por el aumento del secuestro, del reclutamiento de niños, por la destrucción de nuestro sistema de la salud, por la corrupción, por el clientelismo con machistas, por la insostenibilidad fiscal, por el aumento de la pobreza y de la inflación. Pasemos ahora a la otra pretendida superioridad, la moral. ¿Qué le correspondería no a una persona moralmente superior, sino elementalmente buena en este caso? Esa es la reflexión que yo quiero dejar. Termino señalando nuevamente que ante el estrecho margen del 2.8% nada más que hubo en la primera vuelta, las cosas están en manos de los 10.300.000 colombianos que votamos por Abelardo de la Espriella. Así que no por mí, sino por el proyecto de Abelardo y por Colombia, si tú simpatizas con Abelardo de la Espriella y quieres votar por él, te invito a que compartas este video y lo difundas con la mayor cantidad posible. La idea es llegar a esas personas que votaron por Fajardo, por Claudia López, por Paloma Valencia y principalmente a quienes votaron por Iván Cepeda. Y esto no se consigue simplemente colgando este video como un enlace de YouTube en tus historias o en tus estados de WhatsApp, sino que te invito a que se lo envíes a esa persona que tú sabes que va a votar distinto. En lo sucesivo voy a recortarlo en videos de formato más corto para tocar cada uno de los temas y te invito a que hagas lo mismo con cada uno de ellos. Tenemos una semana. Por lo demás, pues haciendo este video siento que hago mi parte. Y ojalá todos hagamos la nuestra en estos poquitos días que nos quedan. Firme por la patria.